Un especialista es el que puede resolver las complicaciones. Por ejemplo, una complicación en una colocación cigomático, pues es una fractura de malar, una perforación de órbita. O sea, son complicaciones, ahora sí que valga la redundancia, muy complicadas, que un prostodoncista, por más que se sepa la técnica, pues no te va a poder resolver una perforación de órbita o una fractura de malar. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Don't Academy, y en esta ocasión nos vamos hasta la Ciudad de México. No te creas, hasta CDMX, ¿verdad? Ya le cambiaron de nombre. Ya cambiaron de nombre. Bueno, nos vamos hasta CDMX o hasta la Ciudad de México. Nos vamos con el doctor Mario Rodríguez, que él es pues un colega prostodoncista. Él hizo odontología allá en México, en la Universidad Intercontinental. Estudió prostodoncia en la Universidad de San Antonio y también estudió la especialidad de implantología en la UNAM, y actualmente es el director del programa de implantología en la UNAM. Entonces tenemos un tremendo personaje el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Mario? Hola, Leo. Bien, gracias. Aquí con mucho ánimo para platicar contigo y pues gracias por la invitación. Y pues ahora sí que estamos a la orden. No, pues muchísimas gracias. Fíjate que se me hace bien interesante y muchas gracias por haberte venido, porque pues todos sabemos que la UNAM, la máxima casa de estudios de México, pues también tiene su buen renombre en toda Latinoamérica, y ahorita los implantes dentales están como pues muy de moda. Ya yo veo personas bien capacitadas que los están poniendo y veo personas no tan capacitadas que también los están poniendo. Entonces dije, tenemos que traer a un experto como, pues sí, como lo eres tú, para que nos hables un poquito más sobre la implantología propiamente dicha, y más en el panorama latinoamericano, más en el panorama mexicano, y también sobre, pues, cómo es tu programa y cómo tú les enseñas a tus estudiantes, ¿verdad? Sí. Pues sí, como tú bien dices, estamos ahí en la Universidad Nacional, en la División de Estudios de Posgrado. Lo interesante de todo esto es que es un programa que empezó como un diplomado. Este programa empezó, digamos que se empezó a cocinar, por decirlo de alguna forma, en el año de 1990. O sea, ya Órale, relativamente temprano. sí, hace 33 años. De hecho, yo casi te puedo decir que fue como tal el primer programa de implantología de Latinoamérica, digo que yo tenga conocimiento, inclusive como programa formal, y te digo, empezó como un diplomado, que de hecho yo terminando la especialidad me regresé a México y al año en un congreso de Ivoclar, fíjate lo que son las cosas, platicando con una compañera mía de la licenciatura. En esa época, pues obviamente la cuestión quirúrgica y la cuestión protésica en implantología estaba totalmente divorciada, ¿sí? O sea, casi, y tú conoces más ahorita que estás haciendo tu programa, que pues eran muy claros los límites, ¿no? O sea, el prostodoncista no podía tocar un bisturí y el, ¿cómo se llama? Y el cirujano o el periodoncista no podía pensar en rehabilitar. Entonces se hacía una sinergia entre los diferentes departamentos y se planeaba así. Y mi madre, que era odontóloga, siempre me dijo, es que tú tienes que aprender a poner los implantes. Y yo le decía, mamá, pero regresando con la cultura de allá, decía, no, yo soy prostodoncista y cómo voy a colocar implantes y ya sabes, toda la cuestión. Y una ocasión, un desencuentro que tuve con un colega periodoncista, pues pensé, dije, pues es que es un poquito complicado y más en esa época que la implantología pues estaba en México prácticamente en pañales, había muy poca gente que se dedicaba a este tipo de alternativas y entonces platicando con esta amiga, me dice, es que en la universidad abrieron un departamento de implantología. Y yo le decía, yo regresé en el 91, y yo le decía, es que no puede ser. O sea, pues, o sea, no me sonaba lógico, ¿no? No, pues que sí, entonces total, me lancé a la universidad y me encontré que este grupo que había impulsado el departamento de implantología, habían abierto el programa y yo de hecho entré como segunda generación. De hecho, en la primera generación
el diplomado en esa época, que de hecho era un diplomado que el requisito para ingresar era tener una especialidad en el área de rehabilitación o de periodoncia, que estaba como encaminado a ser maestría, pero por cuestiones pues de normatividad y cuestiones más que nada de tramitología, nunca llegó a ser esta maestría. Entonces yo me metí al programa de diplomado, te digo, yo fui la segunda generación y terminando el programa me invitaron a dar clases. De hecho, yo en esa época ya daba clases en la UIC, en la Universidad Intercontinental de Materiales Dentales. Me invitan a dar clases en la universidad y pues yo con mucho gusto me fui a dar clases porque inclusive en la UIC pues yo no daba nada de clínica, que era pura teoría, era materiales dentales en primer semestre. O sea, yo lo que siempre he dicho era casi, casi como dar clases en prepa, ¿no? Porque era el semestre. Entonces ya me fui a la universidad y pues ahí ya me desarrollé. Y pues yo llevo dando clases desde la universidad, desde el año de... Sí, antes te daban títulos que le decían profesor honorífico. Y yo empecé como profesor honorífico en 1993. Estamos hablando que 30 años ya llevo en la universidad y ya entré formalmente como profesor, lo que se llama que te den el nombramiento. Empecé en el año de 1995 y de 95 a 2006 estuve como profesor del diplomado. En el 2006 me nombran coordinador del programa de implantología, o sea, del diplomado de implantología, y siempre había la idea, ¿no? Porque siempre fue un diplomado muy atípico, porque era un diplomado de tiempo completo. O sea, ya ves que los diplomados generalmente son un día a la semana o inclusive una sesión cada mes, pero aquí en la universidad era un programa de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días, y entonces pues viene esta inquietud de varios de los profesores, el director, el jefe de educación continua, inclusive el jefe de posgrado, y aventamos la idea pues, de por qué no hacerlo especialidad. La doctora Bravo, Lourdes Bravo, que había sido la coordinadora, ella ya había empezado a trabajar en un programa para digamos, elevarlo a especialidad. Y hasta que llegó el doctor Javier de la Fuente, junto con el doctor Fernández Pedrero, que en esa época era jefe de posgrado, fueron los que me pidieron que desempolvar ese programa, lo actualizara, y de ahí pues se hizo todo el proceso al Consejo Técnico primero de la facultad y luego de la universidad, y en el año del 2011 ya elevan, digamos, el programa a programa de alta especialidad. Y es programa de alta especialidad porque también para poder acceder al programa tienes que tener una especialidad en periodoncia, cirugía maxilofacial, prótesis y en alguna de las áreas, por ejemplo, odontología restauradora, todo lo que sea referente a rehabilitación. Entonces, te digo, el programa como tal, como especialidad, lleva desde el de alta especialidad, lleva desde el año del 2011. Felicidades porque se nota que tú agarraste como que el proyecto desde, digamos que como tú lo mencionas, en pañales y le fuiste dando forma, porque curiosamente yo no he visto muchos programas de implantología, de repente los ves aquí como los fellowships, o también son muy populares en Brasil me parece, pero lo que en Latinoamérica no hay muchos y pues obviamente la UNAM representando, ¿verdad? Ahorita, como ya te lo mencioné, he visto que hay mucha gente que ya empieza a poner implantes, está muy capacitada, y he visto que hay gente que no está tan capacitada, y pues obviamente tú estuviste viendo como que la transición de entre cuando los implantes empezaron a popularizar, en cuanto a los dentistas lo empezaron a formar parte de su plan de tratamiento, porque imagínate, yo en el 2014 me acuerdo que yo estaba en prostodoncia en la clínica estudiando en Guadalajara, y una vez yo no le ofrecí al paciente un implante y me dijo el doctor, le hace, aunque en esta universidad no hagamos nada de implantes, lo tienes que ofrecer a un paciente. Y esa fue la primera vez que me hizo como clic, como de que, ok, a pesar de que yo no sepa nada de esto, a pesar de que yo jamás lo haya puesto, ya es una opción viable y bien documentada para los pacientes. ¿Tú cómo crees que ha sido la evolución de los implantes, en Latinoamérica? O sea, ¿todavía crees que estamos
poniendo poquitos implantes a como se deberían de poner o crees que ya vamos así como que utilizándolos adecuadamente como se deben de poner? Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí hubo un número que me llamó muchísimo la atención en un congreso de la Academia de su Integración, una plática del doctor Ecker, que fue durante muchos años el editor del HOMI. Con lo que te voy a comentar, tú dime. Él decía que hay una estadística, o había, y te estoy hablando que será hace como 4, 5 años, había una estadística en Estados Unidos que hablaba que únicamente el 10% de los dientes restaurados eran restaurados con base a implantes dentales. En Estados Unidos, que es un país de los 3 países que más implantes colocan en el mundo, ¿no? Porque yo creo que entre Israel y Corea se pelean no tanto el número de implantes colocados, sino el número de implantes per cápita que se colocan. En promedio, se colocan, por ejemplo, en Israel y en Corea que en Estados Unidos. ¿Sí? O sea, el número es más grande en Estados Unidos, pero en promedio en estos países se ponen más. Entonces, si eso lo contrastamos con México, México es de los países grandes, o sea, en extensión, en población, que menos implantes pone en la América Latina. Por ejemplo, se ponen más implantes en Argentina o en Chile, por ejemplo, que en México, inclusive en Colombia se colocan más implantes que en México. No, y digo, yo te estoy hablando hace relativamente poco tiempo, unos 5 o 6 años, en México se colocaban 150,000 implantes al año. Entonces, es nada. Y, por ejemplo, en países como Argentina se colocan muchos implantes. Digo, también por la cuestión de los costos y de los sistemas de fabricación nacional que tienen, por ejemplo, en Argentina, que tienen un montón de sistemas, ¿no? En Brasil, pues ni hablar, o sea, Brasil es un monstruo y colocan implantes, a comparación de México, en mucho mayor número. Entonces, México, dentro de todo, es un país en el que por su tamaño se colocan muy pocos implantes, ¿sí? Ahora, esto yo también lo puedo atribuir primero a que en México, que yo sepa, no hay un sistema nacional, por ejemplo, de implantes. Todos los sistemas son importados. Actualmente sí hay casas comerciales que fabrican aditamentos y seguramente por ahí habrá alguna compañía que ya esté a punto de sacar algún sistema o así, pero realmente todos los implantes que se consumen en México, o el 95 o 99% de los implantes que se colocan en México, son implantes que se fabrican en el extranjero. Entonces, yo también creo que por ahí va un poco la tendencia a la baja de la colocación de implantes. O sea, la tendencia va a la alza, pero a comparación del potencial que podríamos tener como para colocar implantes, yo creo que es muy bajo. Yo creo que es importante considerar esto. Y son, pues, digo, áreas deportivas. Ahora, yo me imagino también que es muy complicado y yo lo he platicado con amigos, ¿no? O sea, por las circunstancias que se dan en cada país. México es un país extraordinariamente difícil para registrar un producto ante salubridad. Entonces, eso si lo importas. Ahora, yo me imagino que si lo fabricas, o sea, toda la infraestructura que requieres para montar una planta, por ejemplo, de fabricación de implantes y todos los procesos que implican la fabricación de los implantes, que tú lo sabes, no nada más es tener la máquina, ¿no? Es tener una serie de infraestructura para fabricarlos, para limpiarlos, para hacer los controles de calidad, para hacer la esterilización, o sea, todo es una inversión aparte de toda la cuestión regulatoria que tienes que hacer y por la que tienes que pasar. Entonces, yo creo que las compañías dicen, pues tenemos Estados Unidos junto, es más fácil, costo-beneficio, es más redituable, igual invertirle en publicidad y todo esto, traerse un sistema que fabricarlo aquí en el país, ¿no? Y más con la cantidad de sistemas de implantes que existen actualmente. Yo no tengo idea cuántos habrá,
pero pues hay países en los cuales en Italia hay, me decía un amigo, casi casi en Italia, en cada garaje hay una fábrica de implantes. Ok. Entonces, o sea, hay muchísima competencia y yo creo que también por eso es que en México no se desarrolla la industria de fabricación de implantes dentales, ¿no? Porque ya hay, por ejemplo, fabricación de biomateriales, por ejemplo, ya hay bancos de hueso, fabricación, algunas compañías fabrican, por ejemplo, matrices óseas de origen bovino, por ejemplo, materiales de injerto, pero como tal, implantes dentales, que yo sepa, no compañías. De aditamentos y de pilares protésicos sí conozco, pero de implantes no. Oye, y ahorita que estás hablando sobre ese tipo de cuestiones en la de que pues no se están poniendo muchos implantes, ¿por qué crees que sea eso? Porque Estados Unidos sí te está poniendo implantes, pero es porque la gran mayoría de los dentistas generales ya están pidiendo implantes y es por cuestiones de educación continua, los CE, pues de que aquí tienen de repente un poder adquisitivo más alto y pueden acceder a un escáner intraoral, pueden acceder a un CBCD y pues de repente hay muchas compañías que planifican los implantes y ya nada más les mandan las guías, este es todo, de alguna manera todo se está haciendo más fácil. En México todavía se sigue como reservando este tipo de procedimiento para los especialistas propiamente dicho, o es algo que tú estás viendo la tendencia que se está yendo como más a los dentistas generales también, que deciden tomar de repente una maestría o tomar como un cursito de un fin de semana sobre cómo planificar digitalmente, por ejemplo. Es que mira, realmente aquí es como un círculo. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, yo como lo veo, ¿el dentista general debe colocar implantes? Yo creo que sí. Te digo algo, y es como en cualquier área de la odontología. ¿Un dentista general puede colocar una prótesis fija de 3 unidades? Pues claro que puede. ¿Puede hacer una extracción? Claro que puede. De hecho, tú estás amparado por una cédula profesional que como cirujano dentista, licenciado en odontología o estomatólogo, tú puedes ejercer tu profesión. Porque finalmente, y tú lo sabes, o sea, la ley puede ser una, pero el límite te lo pone tu ética. ¿Me explico? Ahora, si tú me preguntas a mí, yo estoy de acuerdo que se enseñe o se entrene en la licenciatura a los chavos que están estudiando, por supuesto que sí. Porque digo, la cuestión de implantología, te digo, como en cualquier rama o especialidad nuestra, por ejemplo, en el caso de cirujano maxilofacial, o sea, tú en la licenciatura haces, por ejemplo, molares impactados, caninos impactados. Ahora, lo haces, pero de ahí a que te vayas a tu práctica a hacerlo sin un entrenamiento bajo una especialidad, esa es otra cosa. Y el límite te lo pones tú. O sea, ¿cuántas veces no oímos que te digo que estoy en el programa con mis residentes y con amigos que me dicen y me cuentan, dicen, no, pues es que tuve que ir a atender una emergencia de un amigo que se aventó a hacer un tercer molar y se quedó atorado. Y, pues, y el que sabe, tienes la capacidad, pues eres tú. Por ejemplo, me preguntan, ¿el cirujano dentista general debe poner implantes? Te repito, pues depende. Yo preguntaría qué tipo de implantes, porque si me dices un cigomático, por supuesto que no. De hecho, nosotros en el programa manejamos implantes cigomáticos, pero los que manejan los implantes cigomáticos son los chavos que tienen un entrenamiento en cirugía maxilofacial. ¿Sí? Finalmente, yo lo que siempre he dicho, un especialista es el que puede resolver las complicaciones. Por ejemplo, una complicación en una colocación cigomático, pues es una fractura de malar, una perforación de órbita, o sea, son complicaciones, ahora sí que valga la redundancia, muy complicadas, que un prostodoncista, por más que se sepa la técnica, pues no te va a poder resolver una perforación de órbita o una fractura de malar. Entonces, la gente que está capacitada para eso son los cirujanos maxilofaciales y yo creo que en esos casos sí son
los que deben de colocar los implantes cigomáticos. O sea, ¿por qué? Porque además el protocolo restaurativo de una híbrida convencional, un Olon 4 o un Olon 6, pues es el mismo. Ahora, ahí te vuelvo a repetir, la cuestión de la ética, pues es, ¿no? O sea, un paciente en un caso complejo de restauraciones sobre implantes, ¿quién las tiene que atender? Pues las tiene que atender el especialista, ahí sí. Ahora, con respecto a lo que me preguntas de las compañías, yo creo que se ha abusado mucho de la cuestión de la cirugía guiada en el sentido, vuelvo a la misma idea, ¿no? Por ejemplo, tú colocas una guía quirúrgica para hacer una colocación guiada. ¿Y qué pasa si tienes una complicación? Te digo, lo digital no es infalible, ¿sí? Entonces, si tú tienes una complicación con cirugías guiadas, que esas complicaciones muchas veces ahora sí que son, vuelvo a lo mismo, más, valga la redundancia, más complicadas que una aplicación en cirugía convencional, ¿qué tienes que hacer? Quitar tu guía, abrir tu colgajo, levantar, manejar biomateriales. ¿Y eso quién lo hace? Mejor, pues un especialista. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí debe de haber una cuestión personal de decir, pues es que hasta aquí llego, ¿no? Yo te pongo mi ejemplo, yo hice mi programa en la universidad, recibimos instrucción para hacer elevaciones de seno, etcétera, etcétera, y yo sé hacer elevaciones de seno, de hecho yo hice durante muchos años elevaciones de seno, pero sí, ya cuando empiezas a formar un equipo, por ejemplo, si entra un cirujano maxilofacial que está con todo el tiempo haciendo ese tipo de procedimientos, yo creo que lo va a hacer más rápido, el paciente va a estar más cómodo y pues en esos casos se lo delego al maxilo. Ahora, obviamente me quedo yo muchas veces con el manejo tal vez de la complicación, pero yo sí creo que es importante que cada quien se ponga sus límites. Ahora, en la escuela, definitivamente, por ejemplo, casos de rehabilitación de dientes posteriores unitarios, que por ahí se empiezan, ¿no? Prótesis fijas en brechas distales, por ejemplo, ese tipo de casos, pues por supuesto que todo el mundo tiene derecho a hacerlos y el que sabe si los puede hacer o no es el odontólogo que lo va a hacer. Ahora, los cursos también, los cursos, digo, ahorita tú te metes a internet y hay eh, Cada fin los de cursos, semana, sí. ¿sí? Ahora, yo tengo amigos muy capaces que no son especialistas, pero que han sabido escoger los cursos a los que van, porque también yo sí creo que pues las necesidades y la situación de cada caso es muy particular, o sea, muchas veces los odontólogos no hacen especialidades no porque no quieran, sino porque no tienen tiempo. Y entonces hay formas de actualización, por ejemplo, en la misma universidad tenemos un departamento de educación continua, de vinculación, que le llaman actualmente, en el cual existe un programa muy amplio de diplomados en los cuales te puedes ir entrenando en ciertos procedimientos y es muy válido. O sea, no todo el mundo tiene ni el tiempo ni la condición económica de tal vez dejar, por circunstancias, pues de que si tienen hijos, no pueden dejar su consultorio porque si no, de que se mantienen, pero pueden tener la oportunidad de tomar cursos de actualización y que de una forma pausada y paulatina, pues llegar a un objetivo en el cual pudieran llegar a manejar casos un poquito más complicados, ¿no? Pero definitivamente las especialidades, pues son programas estructurados que van encaminados precisamente a llevar de la mano a un dentista general a convertirse en un especialista, ¿no? Y eso obviamente, por ejemplo, nosotros lo tenemos muy claro en la universidad. Ok, entendido. Muchísimas gracias por explicarnos todo eso. Oye, entonces cuéntanos un poquito de tu programa. Ya lo mencionaste que tienen que ser personas, doctores que ya tienen una especialización previamente, pero cuéntanos un poquito más, ¿cuántos tienes por año? ¿Cuánto dura? Y más o menos, ¿cómo se ve la vida de uno de tus estudiantes? Sí, mira, en el programa que ahorita que lo mencionabas, que me dices que yo llevo mucho tiempo, digo, ha sido un trabajo de muchos años. De hecho, el equipo que empezó el programa, estaba el doctor Leonardo Sierra,
doctor H. Díaz, Alberto H. Díaz, que es el único, digamos, que queda de ese grupito fundador. Estaba el doctor Ismael Ruiz, que se fueron a Loma Linda, digamos, para que el doctor Lozada los orientara un poquito sobre cómo abrir el departamento. Y ya después, el coordinador de la primera época del programa fue el doctor Leonardo Sierra, luego fue el doctor Alberto H. Díaz, luego fue la doctora Lourdes Bravo y luego me tomó a mí. O sea, y cada quien fue modelando y fue levantando el programa de acuerdo a las necesidades que se tenían. Ahora, ¿cómo es el programa? El programa es un programa de un año, ¿sí? Y ese año, el alumno, pues evidentemente va recibiendo pacientes, tienen mucha carga teórica, pero también tienen, y más bien tienen mucho más carga clínica. Ahora, la ventaja que tenemos es que ya son especialistas. Ahora, el residente va a operar y a rehabilitar. O sea, va a hacer quirúrgicos y procedimientos protésicos. Ahora, mucha gente me dice, ¿y cómo le hacen, por ejemplo, que un cirujano rehabilite? Bueno, actualmente ya estamos haciendo como unos programas de nivelación en los cuales se hacen talleres con los alumnos y también van de la mano con los profesores, ¿sí? Y en cuestión quirúrgica igual. Entonces, se va teniendo un equilibrio y evidentemente vamos desarrollando las habilidades de cada residente. ¿Cuántos lugares? Es muy variable. O sea, el programa está diseñado para 6 residentes, porque tenemos 6 operatorios y tenemos 2 áreas quirúrgicas, ¿sí? A mí no me gusta decirles quirófano porque pues un quirófano pues nada más en el hospital, ¿no? O sea, son 2 áreas quirúrgicas que están destinadas para que los residentes ahí realicen todo lo que es colocación de implantes y algún tipo de cirugía, por ejemplo, de aumentos de reborde o de elevaciones de seno, que ya son un poquito más extensas. La idea es que sean 6 alumnos. Ahora, de repente, por ejemplo, en la generación que acaba de salir, tuvimos 8 residentes. ¿Por qué? Porque había una demanda muy grande, como veníamos de la pandemia, se presentaron una serie y la universidad en ese sentido, pues duró prácticamente 2 años cerrada, o sea, un año, como un año, 8 meses. Entonces, imagínate el rezago que teníamos de pacientes con complicaciones, fracturas de prótesis provisionales, complicaciones con implantes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decidimos que además, en este caso, la generación en cuanto a la valoración, a la evaluación que se hizo en el curso propedéutico, pues sí cumplían con los requerimientos que necesitamos para poder darlos de alta en el programa y en ese sentido tuvimos 8, pero por ejemplo actualmente en la generación que entró este año están únicamente 5 residentes. ¿Qué te da esto? Pues te da un campo muy vasto en cuanto a población de pacientes, que también en eso estamos muy, muy abocados a no saturarnos, ¿no? Volvemos a lo mismo, la idea no es poner por poner, porque, es que puso 350 implantes. No, la idea es que, ahora sí que como cuando dices, ¿no? Que tengo pocos pelos pero bien peinados, pues aquí es igual, ¿no? O sea, tener una buena casuística, pero que no nos desborde como para no estar encima de los residentes y tener un cuidado muy específico en cada caso. El residente, por ejemplo, cada caso que recibe, tiene un asesor quirúrgico y un asesor protésico. Y entre los tres arman el caso y pues ya lo van desarrollando. Tú me preguntabas el día a día, bueno, pues tenemos una sesión teórica en la mañana que depende de cada profesor, pero generalmente vamos entre 7:30 a 9:30 de la mañana, de 9:30 de la mañana a prácticamente las 3 de la tarde. Tenemos clínica y en las tardes tenemos un laboratorio que también nos ayudan en el laboratorio de prótesis arriba, en los cuales los alumnos generalmente lo más tardado, y tú lo sabes, es toda la cuestión de los encerados y la cuestión de los montajes y de la realización de provisionales, inclusive todo lo que es prótesis removible.
mucha de la prótesis removible sobre dentaduras, e inclusive las híbridas de metal acrílico, algunas las hacemos ahí en la universidad. Entonces, pues, como te das cuenta, pues es un programa muy dinámico y también de unos años para acá se nos ha pedido también que pongamos énfasis en la cuestión de investigación y actualmente ya tenemos varias líneas en desarrollo de investigación en el programa y la idea también es, ahorita estamos en la revisión del plan de estudios en general de toda la división de estudios de posgrado ahí en la universidad, y la idea es ampliar el programa a 2 años. Y aquí pasa, y fíjate, aquí pasa algo bien curioso. Uno de los ganchos que tiene el programa, porque como tú dijiste en un principio, los programas escolarizados son pocos. De hecho, buscando, precisamente nos piden un antecedente para justificar, digamos, el cambio en la revisión del plan de estudios, nos piden un antecedente y dentro de ese antecedente nos piden hacer como una revisión de los diferentes programas que hay de implantología y hace poquito lo estuvimos haciendo. Y por ejemplo, en América Latina, lo que nosotros vimos fue que, por ejemplo, me parece que hay 2 programas en Chile que son escolarizados y en la mayoría de los casos no son escolarizados, sino que se presentan, por ejemplo, una semana al mes o va dependiendo de la logística de cada universidad y así es como se realizan los programas. Por ejemplo, en Estados Unidos sí hay algunos programas, pero son fellowships, no son como que ofrezcan una especialidad, porque inclusive en Estados Unidos la implantología no está reconocida como una especialidad todavía. Y por ejemplo, en Europa nos encontramos en Reino Unido 2 programas, sobre todo hay uno en la Universidad de Cardiff, en Gales, que es muy parecido a nuestro programa porque es escolarizado, es de 1 año y te ofrece maestría. Entonces, y entonces fíjate lo chistoso, el gancho, entre comillas, es que es un programa de 1 año y mucho, eso es muy atractivo, sobre todo para la gente que viene de fuera. Sí, nosotros, por ejemplo, la generación pasada tuvimos prácticamente todos eran de fuera inclusive del país, tuvimos gente de Colombia, gente de Ecuador, gente de Costa Rica y gente también del interior de la República, o sea, de los estados, solamente tuvimos 2 alumnos que estaban en Ciudad de México. Entonces, muchas veces es complicado para ellos el desahogar sus gastos y el que sea 1 año el programa es muy atractivo. Pero siempre pasa lo mismo y es algo bien chistoso. Ya que se van a ir, siempre me dicen, oiga, no sea malo, repruébeme para que me quede otro año, ¿no? Porque te piden más, o sea, piden más. Y es algo que hemos sentido, ¿no? Y es algo que hemos sondeado y uno de los, porque también se hacen encuestas con los egresados pues para pedirles su opinión de qué es lo que encontraron en el departamento y la mayoría ha coincidido en que el programa, ya cuando estás adentro, es corto. Entonces, actualmente estamos en la tarea de ampliar el programa a 2 años. Y te la pongo muy fácil, ¿no? Por ejemplo, un caso que te llega, un caso complejo que requiere de procedimientos regenerativos, de aumentos de reborde, elevaciones de seno, pues si no lo atienden ¿qué será? Entramos en agosto, si no lo atienden para septiembre, octubre, Ya pues no lo, ya no lo entregaste. ya no lo rehabilitan, sino que se heredan esos casos. Y entonces ese es el reclamo, ¿no? Oye, pues si son 2 años, habrá muchos casos de este tipo de situaciones en las cuales requieran mayores tiempos de tratamiento, que esos alumnos o esos residentes puedan terminar los casos desde el principio hasta el final. Y esa es la idea y es a lo que nos estamos abocando, ¿no? Que ahorita estamos en toda esta dinámica de la revisión y el desarrollo de estos programas nuevos para que pues, se hagan un poquito más atractivos y pues tengamos un poquito más a estos residentes dentro del programa y también se lleven mucho más de lo que se llevan actualmente, ¿no?
pero te digo, el programa es muy dinámico, la gente se va muy contenta, uno se encariña, que también es otra, ¿no? De que te encariñas con ciertas generaciones y de repente el año se pasa así. Y de verdad que es impresionante a la velocidad que se están yendo ahora los años. Yo seguramente es porque estoy más viejo, ¿no? El tiempo, o sea, dicen muchas veces, dices un año, pero ese año se pasa y como están todo el tiempo viendo pacientes y teoría, obviamente también se les inculca un poquito la cuestión de la docencia de alguna forma, de presentarse en ciertos foros para que tengan la oportunidad de, pues, de ver filosofías, de tener intercambio también con alumnos residentes de otras universidades, y eso también le da un toque muy interesante al programa. Escucha magnífico y no, no era para menos porque pues es la máxima casa de estudios en todo México y pues bien representados en toda Latinoamérica. Oye, cuéntame un poquito, antes de que se me olvide también, ¿cómo fue que tú terminaste en San Antonio? Porque por ahí escuché que alguien dijo que San Antonio fue de los también pioneros en implantes dentales. Pues fíjate, mira, yo cuando estaba checando lo de mi posgrado, a mí siempre me gustó la prostodoncia por mi papá, que mi padre era prostodoncista. O tu mamá dentista y tu papá prosthodoncista. Mi padre, no, mi madre era ortopediatra y era bien chistoso porque los mejores remitidores de mi madre eran los mismos ortopediatras. O sea, ya con casi con los que ya no podían, se los mandaban a mi mamá. Yo le decía a mi mamá que era como en esas prepas que hay de, ya cuando te corren de todas las prepas de que pues ya caes a la última esperanza, pues a mi mamá le mandaban muchos pacientes así. Y mi papá siempre fue prostodoncista y era una persona muy dedicada, muy hábil con las manos, con una capacidad de resolutiva y era además de todo muy ocurrente y era muy inteligente, tú lo sabes, ¿no? En prostodoncia muchas veces requieres Imaginación. de mucha inventiva para poder resolver ciertas situaciones. Entonces, yo desde que estudié odontología, yo siempre quise ser prostodoncista. Y a mí me tocó, cuando terminé la especialidad, mi mamá era presidenta de ADM y me llevó a un congreso en Washington, que era un congreso conjunto entre la FDI y la ADA. Pues ahí vi al equipo de Brannemar, que iba Brannemar, Van Steenberg, Sarb, Albrechtson, Scala, o sea, fue como un día en el cual se presentaron todos esos monstruos y pues ahora sí que yo quedé y dije, yo es lo que quiero hacer. Y en esa época había, me parece que eran 3 o 4 centros Brannemar en Estados Unidos, que era la universidad en Cincinnati, había uno, Universidad de Ohio, me parece, en la Universidad de, no sé si era la UCLA o la USC, otro en la Universidad de Texas, en San Antonio, leyendo y todo, pues tú lo sabes, ¿no? Uno investiga y me acabé yendo a San Antonio. Yo me fui y estuve allá en el programa. En esa época te daban la alternativa de hacer certificado LMS, ¿no? Había las dos opciones. Y en esa época y también era bien chistoso porque en mi salón, bueno, en el grupo éramos 4. Éramos 2 ingleses, un compañero de la Universidad de Virginia y yo. Y había un grupo paralelo de la Fuerza Aérea. Sí, atendían a clases al edificio al Health Science, ahí en San Antonio, pero sus prácticas las hacían en la base Kelly de la Fuerza Aérea. En esa época, pues prácticamente todos mis profesores fueron de la Fuerza Aérea, el doctor Morrow, el doctor Stewart, el doctor Cavazos, el doctor Feldman, o sea, todos ellos eran de la Fuerza Aérea. Te digo, pues me fui a San Antonio, además que tenía la gran ventaja que cuando te entraba mucho la nostalgia, te podías cruzar a Monterrey. Rápido, ahí Entonces, estabas, ahí está cerquita, ¿verdad? estabas cerquita. Ya. Entonces, pues te digo, fueron 2 años muy intensos, muy padres. Y te digo, regresando, en cuestión ya de la práctica y todo, pues sí me doy cuenta de que la cuestión quirúrgica me generaba pues una desventaja, ¿no? Porque
yo, o sea, habíamos hecho prácticas y todo, pero pues tú lo sabes, ¿no? No es lo mismo hacerle huecos a un pedazo de, a una mandíbula de plástico que ya hacerlo con, sí, con todo el asunto. Y inclusive nosotros llevamos muchos casos con perio, llevamos muchos casos sobre todo también con el departamento de cirugía maxilofacial, que en esa época el jefe de cirugía maxilofacial era el doctor Triplet, que era uno de los del equipo de doctor Brannemark. Entonces, te digo, fue un año muy interesante, 2 años muy interesantes y fue algo que, pues obviamente te abre mucho la expectativa. Y en esa época, lo que me preguntabas, era la universidad número 1 ranqueada en Estados Unidos. Actualmente Michigan es la número 1, pero son unos cambios en términos, pues, de ranking, ¿no? Que se tienen allá. Dentro de la escuela tú lo sabes, ¿no? Aunque estemos, porque prácticamente San Antonio es México, o sea, todo el mundo habla español, pero ya dentro de la universidad, pues te encontrabas de todas partes. O Sí, sea, digo, la yo por ejemplo, multiculturalidad. con mis amigos ingleses, llegué a jugar cricket porque tenían un grupo de ingleses ahí, nunca le entendía al cricket, pero una vez me llevaron a jugar y dije, ¿sabes qué? Es la última vez, pero te digo, había una cuestión cultural, había gente, pues, de, tú lo sabes, de todo el mundo, de nacionalidades que en tu vida piensas con las cuales iba a coincidir. Aquí en la universidad nos permite, porque te digo, yo cuando regreso empiezo a dar clases en la WIC, en la Intercontinental, hasta que me entero que en la universidad hay un programa de implantología y sobre todo en esa época era un poquito más quirúrgico, ¿ves? Digo, había rehabilitación y todo, que yo creo que por eso me quedé, ¿no? Porque en la cuestión de la rehabilitación, un poquito medio cojos, por decirlo de alguna forma, y junto con mi compañero en ese diplomado que fue Daniel, buen amigo, pues nos invitaron a los dos a quedarnos ahí en la universidad. Y lo chistoso es que fíjate lo simpático, a Daniel Leonardo Sierra, que fue el coordinador, a él le pidieron si conocía a alguien que se fuera a dar clases a León, a la Universidad del Bajío. Y se fue Daniel a La Salle del Bajío y tiempo después fue coordinador del programa de prótesis, hace muchos años, ¿no? Te digo, hicimos un muy buen equipo ahí en Implanto y pues te digo ya junto con todo el esfuerzo de todos, que además prácticamente todos los profesores, salvo el doctor H. Díaz y el doctor Martínez, prácticamente todos fueron alumnos del departamento. O sea, se fue armando el equipo y ahorita estamos llevando, te digo, está muy padre, ¿no? Porque el ambiente es un ambiente muy relajado, es un ambiente de mucha camaradería entre nosotros. Obviamente ha habido épocas de roces. Tanto tiempo que llegamos, pues ahorita tenemos un ambiente muy padre y te digo, se ha creado una dinámica muy interesante y los mismos residentes lo van percibiendo, ¿no? Como dicen los americanos, ahorita me dio poquito FOMO, Fear of Missing Out, pero de repente ya me acordé, no, estoy bien. Yo también voy a poner implantes. Sí, no, no, seguramente, ¿no? Porque inclusive los programas en Estados Unidos, ya en los programas de prótesis, colocan implantes. Ya la ADA, American Dental Association, ya dijo que de mínimo los de prostodontia se tienen que poner creo que 5 o 6. Cierto. Ya, Yo siempre, fíjate, yo siempre he dicho, en prótesis deben de colocar implantes, ajá, porque es prótesis. exactamente. Procedimientos más complicados, te digo, toda la cuestión de injerto que está implícito, pues sí sé manejarlos de forma interdisciplinaria, pero también, así como los protecistas, es importante que coloquen implantes, si tú das o incluyes implantes en un programa, también los cirujanos, digo, no te digo que te van a hacer una rehabilitación completa, que eso es una de las cosas que yo trato de inculcarles a mis residentes, ¿no? Yo les digo, a ver, lo tienes que hacer en el programa, pulir una dentadura, ¿sí? Porque finalmente, por ejemplo, mucho del éxito de las prótesis híbridas, del manejo de tejidos blandos, de la conformación de ese espacio periimplantar, ese perfil subemergente, por ejemplo, todo se basa en un buen pulido. No pules bien tus restauraciones provisionales, haces un all for o una carga inmediata de arco edéntulo o haces un post extracción y no pules bien,
no vas a tener los resultados ideales. Entonces yo, por ejemplo, a mis cirujanos les digo, a ver, cuando tú te vayas, yo sé que no lo vas a hacer porque eres maxilo, pero yo necesito que tú sepas, cuando estás operando, por qué colocas un implante en una posición o en otra posición, dependiendo del material. Porque, por ejemplo, lo más importante de una rehabilitación sobre implantes, y yo se los digo, y siempre que tengo oportunidad de dar conferencias, todo lo menciono, es el material que vas a utilizar y el pilar. Sin esos dos datos, no te puedes sentar a operar. ¿Por qué? Porque además la implantología son espacios y espesores de los materiales. Si un paciente te pide un disilicato, un IMAX, ¿sí? Si colocas un implante con un aditamento angulado, no vas a poder utilizar ese tipo de material restaurador. Si tienes espacio, si tienes espacio y colocas un aditamento recto que te permita darle espesor a ese material, puedes utilizar el material que tú quieras. Entonces, un cirujano y un periodoncista tienen que saber prótesis, lo que yo les digo es prótesis quirúrgica. ¿Por qué? Porque cuando estás operando, tú tienes que saber hacia dónde te vas a mover para que le puedas entregar, si es que trabajas con un protesista que no opera, una posición que te permita utilizar el material sobre el cual estás pasando la restauración. Y la idea precisamente del programa es que, digo, no quiero y sé que el cirujano no se va a poner a tallar dientes porque hay veces que hay dientes implicados. Y por eso tenemos los talleres de nivelación, para que, pues, sí, o sea, ellos tallen, nosotros nos sentamos, los profesores que somos prótesis, nos estamos con ellos, pero que ellos sepan el por qué están colocando el implante en una posición, dependiendo, te repito, del material que vayan. Y esa es la idea del departamento, porque volvemos a lo mismo, la gente no es como el piercing o como el tatuaje que va, oiga, pues póngame un implante porque está de moda. No, pues van por dientes. Y la idea es esa, ¿no? Ahora, y hay muchos temas, ponen a pensar, hoy precisamente estaba platicando, por ejemplo, con una amiga, ¿no? Esa visión que uno tiene de repente, por ejemplo, y que también nosotros tratamos de dárselas a los alumnos. O sea, por ejemplo, llega un diente que ya está medio amolado, ¿sí? ¿Y qué haces? No, pues sácaselo y le pones un implante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llega un implante en las mismas condiciones. Ahí sí, no, hazle un injerto y métele un cone. Y ahí sí le hacen 20,000 procedimientos con tal de salvar el implante. ¿Por qué no es el mismo criterio de que pues quítale el implante y ponle otro? ¿Sí me explico? Entonces, te digo, la idea del programa es, digo, no les vas a imponer tu forma de pensar, Pero porque critical thinking. van a eso, o sea, tú vas sembrando todo eso para que ellos se vayan forjando ese criterio y los cirujanos salgan sabiendo ese tipo de datos que requieren de la prótesis y los protecistas sepan también hasta dónde pueden operar y hasta dónde tienen que recurrir, por ejemplo, a un maxilofacial en el caso de los implantes cigomáticos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Mario, por toda la información que nos estás dando. Fíjate, ahorita me estás platicando y ya está súper interesante. Yo como prostodoncista estar al tú por tú conviviendo hombro con los cirujanos orales, con los periodoncistas. Y yo creo que eso es uno de los secretos que tiene tu programa, que no nada más estás únicamente en tu burbujita de prostodoncia o en tu burbujita de perio o en la de cirugía oral. Ahí están combinados y ahí todos son iguales. Unos saben poquitos más, saben poquitos menos, porque también lo importante de un programa es el co-teaching y co-learning. Entonces, eso está muy bien. A mí sí me gustaría en lo personal tener un compañero que fuera cirujano oral y maxilofacial, porque ese vale, yo creo que si yo me le pagaría mucho y sería poquito más bueno para la cirugía, creo yo. No, y aprenden mucho, ¿eh? O sea, se echan mucho la mano, se apoyan, y eso también es súper interesante, ¿no? Es uno de los pluses que tienes el programa, porque lo que tú bien dices, o sea, tú en el programa te metes a prosto y pues tienes un prosto junto, pero aquí tienen al cirujano, y están ahora sí que las mismas tareas, las mismas lecturas, o se crea, te digo, este ambiente también, que además se presta mucho para el debate, que también con los seminarios que hacemos, de repente sí nos pegamos unos agarrones buenos.
pero muy enriquecedores. Entonces, en ese sentido, está muy padre. Muy bien. Oye, entonces cuéntanos un poquito más para aquellas personas que estén interesadas, pues como ya lo mencionamos, especialistas que estén interesados en saber un poquito más o ya de repente inscribirse, como cuáles son los requisitos que ustedes tienen o cómo le tienen que hacer. Pues mira, en la convocatoria generalmente sale a mediados o finales de enero, ¿sí? O sea, la convocatoria. Antes, pues te tenías que esperar a que saliera el periódico. A mí me tocó esperarme en el periódico, pero actualmente, si tú más o menos por esas fechas te metes a la página de la facultad, que es www.odonto.unam.mx, ahí te vas a la pestaña de posgrado y te da todos los datos. Hay un examen de admisión, que ese examen de admisión consiste obviamente en un examen de conocimientos generales de odontología. De implanto es más enfocado a prótesis perio y maxilofacial. Un examen de inglés también, una entrevista. De ahí, si accedes, entras al curso PROPE, que más o menos el curso PROPE es el examen generalmente es la primera semana, el primer fin de semana de marzo o el último de febrero. Y después viene esta fase de selección del curso PROPE, que generalmente es de finales de marzo o la primera semana de abril, depende de cuándo cae Semana Santa, hasta más o menos mediados de junio se lleva a cabo el curso propedéutico. Y después del curso propedéutico, bueno, pues ya empezamos el curso, el programa formal, lo empezamos en agosto, más o menos. Entonces, te digo, eso lo pueden ver. Y pues digo, cualquier cosa también conmigo, pues se pueden meter ahora sí que en mis redes sociales, que es arroba doctor-mario H, soy Mario Humberto Rodríguez Tiscareño, o en el Facebook, que también en mi parte privada también tenemos un centro de entrenamiento generalmente con egresados del departamento de implantología, ¿no? Entonces, también es otra faceta que tenemos aquí De la ausencia implantológica. Muy bien. Doctor Mario, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de dar. Este episodio me gustó mucho. Yo estoy muy... ¿Cuál es la palabra bias en español? Se me olvida. Y no es que sé. ¿Cuál es la palabra bias? Estoy muy... Ah, emocionado. no, estoy como que muy... A mí me gusta mucho la implantología y por lo tanto cualquier tema relacionado con ella, a mí me gusta y lo disfruto más. Entonces, este ¿No? episodio no ha sido la excepción y me encantó muchísimo. Pues cuando vengas, con mucho gusto, aquí te recibimos en la universidad para que te des una visita ahí, que siempre es padre ir a la escuela, que aparte son las clínicas y todo esto. No sé si tú hayas tenido oportunidad de venir a la UNAM. Nunca. Yo nomás he estado 2 días en la Ciudad de México. Soy bien mal mexicano yo. Chale, entonces no te vamos a recibir bien. Ah, es No, cierto. oye, No, pero ya me comí unas guajolotas, entonces ya me la tienes que perdonar. oye, y las quesadillas de queso, ¿no? Siempre dicen, es que las quesadillas. No, pero te digo, el campus de la universidad es hermosísimo, es todo lo que es la zona de la rectoría, la zona de los institutos, la sala Nezahualcóyotl, la Biblioteca Nacional, o sea, venir a la universidad, digo, si te gusta el fútbol, vete a ver a los Pumas, vete a ver a la América, pero está el estadio de fútbol, la verdad es muy padre la universidad. Pues te digo, muy contento de haber estado contigo y espero pues tener feedback de tus seguidores para que podemos ayudarlos ahí en la universidad. Claro que sí. Doctor Mario, muchísimas gracias. Pues tus redes sociales ya aparecieron a lo largo del episodio, entonces seguramente va a haber algún interesado que te va a mandar un mensajito y pues esperemos vernos muy pronto. Claro que sí, me va a dar mucho gusto, Leo. Sale pues, entonces muchísimas gracias doctor por todo tu tiempo, por este bonito episodio. Y pues ahí lo tienen amigos, el doctor Mario desde la UNAM, desde la CDMX y desde uno de los mejores programas en Latinoamérica y en el mundo de implantología. Entonces nos vemos el próximo episodio.